Esta es una noche muy especial, porque en innumerables ocasiones hemos estado aquí compartiendo la palabra del Señor, pero ya bajo la envergadura de ser pastor ya es otra historia. Amén. Ya es otra historia, hermano. Hay un antes y un después. No me llame pastor, llámeme Glenn. Había un político que decía así, de que no me llames Raúl. No me llames diputado, llámame Raúl, tu amigo. No, hermano, es un honor de verdad estar aquí en la casa del Señor compartiendo la palabra de Dios, y de verdad que nos llena de gozo. Siempre yo he dicho, mi mejor día de la semana es el domingo, porque yo no trabajo mañana, así que pobrecitos los que tienen que trabajar, los entiendo, es difícil, hermano, pero hoy es viernes. Yo no trabajo los sábados. Yo di dieta que me impuse en mi trabajo para no trabajar los sábados, porque, hermano, al principio yo tenía que ir los sábados. Qué cosa más dura, hermano. Yo a veces trabajando y yo quería estar en el ayuno y sirviendo al Señor, pues en lo que siempre hemos hecho, tocando y eso. Y qué va, hermano, fue difícil, pero conseguimos la victoria. Amén. Es un pueblo que no se rinde, hermano. Cuando usted está peleando una guerra, usted no puede rendirse. Hoy vamos a predicar sobre el tema: crucemos al otro lado. ¿Cuántos quieren cruzar al otro lado? Amén. Gloria al Señor, la mitad. Los demás que nos quedamos tranquilitos. Está en el libro de Josué, capítulo 3. El título en la Biblia dice: el paso del Jordán. Amén. El paso del Jordán. Yo sé que esta es una historia muy conocida por cada uno de nosotros, pero la verdad, hermano, es que el Señor me puso esto en el corazón y vamos a predicar sobre crucemos al otro lado. Denme un segundito para abrir esta agua, hermano, porque últimamente no sé si me reseca un poco la garganta, así que vamos a aprovechar. Denme un segundito, con su permiso. Qué bendición, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 3, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Venían con la convicción de que iban a pasar el Jordán. Reposaron, pero sabían que iban a pasarlo. El 2 sigue diciendo: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro hogar y marcharéis en pos de ella. El 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y continuamos en el vamos a ir en el 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria al Señor. El 8 continúa diciendo: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: esto conoceréis, que Dios viviente está en medio de vosotros. Aleluya. Y sigue diciendo, y dice que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, el fereceo,
Eneseo, Amorreo, Jebuseo y todos los... Ya usted sabe, aleluya, que Dios lo feo. Puede sentarse, amado hermano. Mire, yo quiero compartir esta noche esta palabra porque de verdad, hermano mío, es un reto estar aquí predicando la palabra. Amén. Nosotros estamos aquí por fe. La fe se va transmitiendo de generación en generación. En el caso de Moisés, se la transmitió a Josué, a Caleb, inclusive Elías se la transmitió a Eliseo. Pero en este caso que nos atañe, vamos a hablar de Josué. Ellos veían, Josué veía ese amor, esa consagración que su líder Moisés tenía al Señor y la fe que había desarrollado. Y Josué fue adaptando y cogiendo cada uno de los detalles, de tal forma que cuando le toca a Josué, él tenía bien claro cómo era y cuál era la fórmula para agradar a Dios, que no es más que la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto me recuerda cuando llego a una iglesia allá abajo, jovencito por primera vez, y yo recuerdo, eso sale porque cuando mis hijos estaban pequeños, más que nada Glenda, siempre me preguntaban que papá, ¿y cómo fue que ustedes se enamoraron, se conocieron? Y yo le decía, bueno, eso pasó de esta forma. Nosotros estábamos bien jóvenes, yo llegué a la iglesia y cuando yo entré a la iglesia, tu mamá me vio y apenas que ella me vio quedó flechada. No fue así. Fue al contrario. Yo llegué, la entré y vi a esta joven, me llamó la atención mucho. Y yo empecé a hacer el cambio de luces, usted sabe, los jóvenes, ¿no? Una miradita y cosas para ver, tú sabes, si había un feedback. Pero qué va, hermano. Ni por ahí. Ella ni se daba cuenta que yo existía en el globo terráqueo. Imagínense. Pero al final el que persevera alcanza. Y el Señor nos permitió estar hasta el día de hoy. Miren, así como ellos, hablando de Glenda y de Daniel, viendo esta forma, este comportamiento de esta forma, ellos sacan sus conclusiones y ellos tienen ya una idea de cómo a la hora de buscar una compañera, su pareja, tienen que hacerlo. Seguí más o menos los ejemplos de su padre. Amén. Entonces ellos saben que la pareja se consigue dentro de la casa de Dios. Y cada vez que ellos intentan hacer un movimiento de mirar afuera, se tropiezan con una piedra. Porque la fe que ellos han recibido, el impartimiento que han recibido, es que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, pasa muchas veces que nosotros a veces nos unimos en yugo desigual, y eso va hasta un poquito más allá, porque muchas veces tú empiezas en esta travesía o en este caminar de buscar una pareja, porque no es bueno que el hombre esté solo. A veces nosotros se nos olvida y nos vamos por la vista, y cuando damos los pasos por la vista, a veces nos encontramos que aunque sean cristianos ambos, pero no son compatibles porque son tan diferentes, a veces entran también en un yugo desigual. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al dar este paso. Por la vida no se puede estar dando pie tras pie, tras pie, tras pie, porque es momento que nosotros tenemos que entender que la única forma de que llegue algo a tu vida de parte de Dios es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea añadido. Y ahí viene todo. Cuando decimos todo lo demás, es todo lo demás. Amén. Tema de salud, temas económicos, temas sentimentales, la área afectiva del hombre, todas las áreas del hombre se pueden llegar a la cúspide de ti como persona cuando tú te enfocas en servirle al Señor.
primeramente antes que todo. Y dice la palabra que Él nos da la riqueza no como nosotros pensamos a veces. La riqueza del Señor dice que no traen tristeza, sino que añaden, aleluya, alegría, gozo, contentamiento. Entonces, iglesia, Josué, volviendo a este tema, se encontraba en un punto donde ya había partido el líder de él, Moisés, el que le había impartido fe, y él tenía ahora que tener su propia decisión y su propia fe. Tenía ahora él que estar en comunión con el Señor, de tal forma que cuando ya se encuentran llegando a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a su líder Moisés, al pueblo de Israel, solamente entre esa tierra prometida estaba el gran río Jordán. Estudios bíblicos, y el capítulo 15 también lo dice, el versículo 15 de ese mismo capítulo 3 habla de que en esa temporada, ¿verdad?, que era el tiempo de la cosecha, de la siega, ese río se anegaba porque llegaban las afluentes de otros ríos y el río se desbordaba en buen panameño, y la única forma de cruzar ese río era como un milagro sobrenatural. Normalmente no lo iban a poder cruzar. Y yo te quiero decir hoy que hay veces en nuestra vida que estamos caminando y llegamos frente a nuestra bendición, pero a veces hay algo que se atraviesa y no te permite llegar al otro lado. Y muchas veces son factores externos que llegan y te hacen frente, pero en otras ocasiones somos nosotros mismos que no desarrollamos la fe, y cuando ya estamos a punto de conseguir lo que Dios tiene para nosotros, empezamos a caminar en reversa y empezamos a volver atrás. Y este caso que estamos leyendo, esta historia, es el caso de muchas historias de personas que, conociendo la verdad de Cristo, muchas veces llegando ya al punto de que vas a tomar lo que Dios te prometió, dan un paso atrás y se regresan. Y lastimosamente, hermano mío, esto es un flagelo que no importa la edad, no importa que seas joven, seas un adulto, seas grande o chico, seas de 10 años en el Señor o 20 o 2 meses en el Señor, va a llegar el momento en que te encontrarás frente al Jordán. Frente al Jordán se prueba tu fe. De frente al Jordán se prueban todas tus enseñanzas que aprendiste. Gloria al Señor. Vemos cómo el Señor le da directrices atinadamente a Josué. Fueron pero tan detalladas, hermano, porque el Señor a esta iglesia, a la iglesia de Jesús, no solo al centro de oración cristiano, a la iglesia de Cristo, nos dio directrices de cómo alcanzar nuestras bendiciones. Cuando tú tienes un problema de salud, tú vas a la palabra y el Señor ya dio las herramientas para poder llegar a un feliz término, siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Señor, sanarlo. Si tienes un problema de relaciones personales, si tienes problemas de autoestima, ahí está el caso. Todas estas cosas, Moisés era un hombre que tenía un problema de autoestima, era un hombre que tartamudeaba, y cuando Dios lo escoge, Él puso cualquier cantidad de impedimentos, porque él no se sentía capacitado, porque tenía una autoestima baja. Pero luego que se pone en las manos de Dios, podemos ver todo lo que este caudillo Moisés logra impartir en Josué y en Caleb. Entonces, cuando tú lees esta historia, tú ves a Josué ahora. Jehová me trajo hasta aquí, nos dio la tierra que está ahí al frente, pero ahora tengo este gran opositor enfrente mío. Y el Señor le da una estrategia, y esa estrategia es la que el Señor nos viene a dar en esta noche. Yo quiero saber aquí, ¿cuántos saben que son linaje escogido, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio? Gloria al Señor, tremendo. Eso fue lo que el Señor compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario para nosotros. Pero a veces se nos olvida
cuál es nuestra fuerte, cuál es nuestra misión y cuál es nuestra envergadura que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, los que somos del Señor. Miren, en el Señor no somos cualquier cosa. Y el Señor le da una estrategia a Josué y le dice: reúna a los sacerdotes y que carguen el arca del pacto. Usted y yo sabemos cuál es el arca del pacto. Es la presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros en estos tiempos. Y cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora yo creo que usted está viendo cuál es la analogía que quiero hacer. Josué llamó a los sacerdotes para poder cruzar, ¿verdad? Que el pueblo pasara en seco. Pero ahora, hoy en día, cada uno de ustedes es los sacerdotes, donde mora la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la que te va a ayudar en medio de una prueba, pasar en seco. En medio de la tribulación, pasar en seco. Aleluya. Los que tenemos que cruzar el Jordán, primeramente, somos los sacerdotes del Señor. Lo que nos hemos separado para el Señor, lo que nosotros hemos decidido separarnos de las cosas vanas y servir a un Dios eterno, a un Dios que te da confianza, al Dios que nosotros creemos. Es el Dios no conocido, pero conocido para nosotros, pero no conocido muchas veces para el mundo, porque tú y yo hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que envió a su Hijo Jesucristo para hacernos ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Gloria al Señor. Y vemos cómo ellos empiezan a tocar el borde de sus pies en ese gran río Jordán, delante de esa gran prueba. Y no era fácil, hermano. Usted se imagina 40 años en el desierto caminando de un lado para otro, y cuando llega ya tu bendición, te encuentras con otra prueba más. Y tú dices: wow, esta prueba está grande. Si yo me meto en este río que está desbordado, yo me voy a ahogar. Y no todos sabían nadar, así que imagínense. Pero hoy el Señor nos está diciendo a la iglesia: no temas, iglesia mía, no temas, amada mía, no tengas temor, yo estoy contigo. Y aunque pases por los ríos, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama arderá en ti, iglesia de Jesús. El Señor ya había hecho lo mismo con Moisés, pero ahora la nueva generación está viendo. Ahora ellos mismos, esta generación que nace en el desierto, está viendo ante sus ojos lo que le habían contado sus antepasados, que ya había hecho Moisés. Son cosas sobrenaturales. ¿Por qué son sobrenaturales? Porque ese mar empezó a abrirse. Ese río Jordán empezó a abrirse. Y mientras ellos estaban en el medio, los sacerdotes, dice que pasa el pueblo en seco. 2.000 millones, aleluya, de israelitas pasaron en seco. 2.000 millones de israelitas miraban la columna de esa agua y quizás hasta veían los peces como si fuera una pecera. Yo me estoy haciendo la imagen, esa agua y los peces moviéndose y lo que había ahí, porque ellos podían ver el poder de Dios. Eso es algo sobrenatural, eso no es normal. Pasan en seco. Y cuando pasa el pueblo en seco, entonces los sacerdotes siguen. Y entonces las aguas vuelven a su cauce, a su curso. Nosotros hemos sido, aleluya, enseñados en la unión que da el Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido enseñados en la fe que viene del cielo. Nosotros no sabemos el futuro, solamente el Señor. Quizás tú en este mismo instante puedes estar atravesando un problema, y yo no sé tampoco de qué tipo, pero yo sí sé que hoy Dios te está dando una palabra de liberación a tu vida, a tu mente, una palabra que te dice: echa para adelante, no tengas temor, yo te escogí, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tú tienes problemas, sí, ven donde mí, alcanzarás, aleluya, mi voluntad en tu vida. Y mi voluntad en tu vida es llevarte de gloria en gloria y de bendición en bendición y de poder en poder. Aleluya. Ese pueblo que vendrá atrás de nosotros, porque nosotros somos esos sacerdotes, es el pueblo que está allá afuera, que necesita atravesar sus pruebas. Usted lo ve reído, usted lo ve en una discoteca gozando y tirando pasos, pero cuando llegan a la casa, más de 4 aquí pueden asegurar lo que yo estoy diciendo. Después que pasaste una noche de alegría supuestamente en el mundo, viene tribulación y viene angustia, viene que hice mi plata,
ser el pueblo que nosotros, aleluya, vamos a hacer que crucen el Jordán, porque nosotros tenemos la autoridad y el legado que el Señor nos ha dado. Por eso que la fe, como decía al principio, no solamente es decir yo tengo fe. Nosotros tenemos que dar el legado de fe. No es lo mismo venir a la iglesia y decir, levantar las manos y adorar al Señor. Gloria al Señor. No es lo mismo cuando tú levantas la mano, cuando tú tienes tu par de dólares en el bolsillo. Gloria al Señor, tú te gozas. Das en victoria, aleluya, bendecido y en victoria. Pero cuando tú tienes que ¿qué pasó? No tengo ni para echarle gasolina al carro y faltan 4 días para la quincena. Hermano, entonces ya tú dices, wow, Señor, pero si yo te estoy sirviendo. Ahí tú empiezas a hablar con el Señor, Señor, yo te estoy sirviendo, envía algo, envía un cuervo, envía a alguien que me alimente, envía a alguien que me dé un salve. Hermano mío, esos son los momentos donde tú tienes que clamar al Señor y confiar en el Señor. Mire, el Señor me ha dado una gran lección en mi vida. En ocasiones, hermano, yo he quitado la mirada del maestro, que fue el caso de Pedro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero donde quitó la mirada de Jesús, hermano, miró para un lado, vio los vientos, miró las olas, vio la oscuridad, porque eso fue en horas de oscuridad, y él, ¿qué va, hermano? Ahí voy, se empezó a hundir. Hermano mío, pero eso que uno vive a veces, porque todos lo hemos vivido, todos hemos atravesado momentos difíciles. Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir, hasta los niños atraviesan momentos difíciles. ¿Entiendes? Pero cuando uno tiene su fe cimentada en la palabra de Dios, cuando tú lees esto, dice que 12 hombres por cada tribu, un hombre por cada tribu agarró una piedra y después cuando cruzaron, hicieron un altar. Prácticamente la pusieron para recordar de dónde Dios lo había, la mano poderosa con que Dios abrió el río Jordán y ellos pudieron pasar. Pues esas piedras que simbolizan ahí es la palabra de Dios. Usted no está parado sobre cualquier filosofía humana de Mahoma ni de Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Usted está parado en la roca eterna inconmovible que es nuestra salvación, Cristo Jesús. Usted no es cualquier persona en este mundo. No me canso de decirlo, hermano. No somos cualquier persona. La impartición que Dios nos dio a través de la imposición de manos, a través de la palabra, a través de la unción del mismo Dios, del mismo Rey de Reyes y Señor y señores, hermano mío, es para que nosotros estemos gozosos, orgullosos en el buen sentido de la palabra, de ser hijos de Dios. El Señor es bueno. Pedro, al final de la historia, conociendo al maestro, tuvo sus momentos difíciles, al grado tal que usted sabe que lo negó 3 veces. Pedro, el que estaba dispuesto a morir por el maestro, y no era mentira que él estaba dispuesto a morir por él, porque cuando llegaron los soldados a apresar a Jesucristo, usted ve cómo él desenvaina su espada, saca su espada y le tira al soldado. La cosa es que el soldado se agachó y le cogió fue la oreja, pero él le tiró a matar. Ahora, cuando alguien actúa así, sabe que los soldados también tienen la autoridad para matarlo. O sea, que sí estaba dispuesto a morir por Cristo, pero no entendió que el reino de Jesucristo no era un reino que venía con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia hoy va a vencer los obstáculos que el mundo, que la vida, que Satanás te pone, aleluya, por medio del Espíritu de Dios y por la fe que tenemos en Él. Ahora, yo tengo fe. Mi pregunta ahora, ¿tú tienes fe para agradar al Señor? ¿Te escuché yo? Gloria al Señor. Estoy asustado, yo estoy solito aquí hablando de fe. ¿Qué pasó con la fe? Hermano mío, cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo. La fe, mira, aunque nosotros a veces no entendamos, porque muchas veces no entendamos cómo el Señor actúa, pero nosotros tenemos que obedecer confiadamente. Por eso que el libro de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te quiero decir, el pueblo de Israel, junto a Josué, sabía que esa bendición, que esa tierra que fluía leche y miel, estaba del otro lado. Pero nadie se escapa de los gigantes, nadie se escapa de los problemas. Antes de una gran bendición, iglesia, siempre va a haber oposición. Antes de una gran bendición, siempre se te levantará alguien en contra. Antes de una gran bendición, siempre habrá carencia, habrá necesidad. Pero cuando tú te paras en fe, iglesia,
esos 3 reales en el bolsillo, pero tú confías en el Señor, en el dueño y Señor del oro y la plata, aleluya. Tú clamas a Él y yo te aseguro que te responde. Y no lo digo porque lo quiero decir, lo digo porque lo he vivido, hermano mío. A mí me pasó una cosa que hace unos meses atrás, estaba acabándose la quincena, ¿no? Y yo tenía gasolina, por lo menos para ir a trabajar y cuenta, tenía para comprarme un buen almuerzo, pero si compraba un buen almuerzo, no compraba un desayuno. Y si no compraba un desayuno, no compraba un almuerzo. Entonces, un buen almuerzo, hermano mío, y yo estaba viendo qué pantalón me pongo. Me pongo un jean, que cómo lo uso, hermano. Si usted me ve ese jean, no se burle, porque a mí me encanta ese jean, es cómodo. Hermano mío, cuando yo voy así y me pongo mi jean y no desayuné, hermano, porque a mí el desayuno no me hace tanto efecto. Y dije, me tomo un tecito de café, porque hay café y té, yo un tecito. Hermano mío, cuando yo voy a pagar, porque tenía para mi almuerzo, voy a sacar la cartera. Hermano, me siento como un bultito. Yo debe ser un poco de servilleta, una servilleta ahí en el pantalón. Hermano mío, había $85. Yo, gloria al Señor. Aleluya, vive el Rey. Qué emoción, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, hermano. Yo oré. No creas que yo, eso, y que por amor al arte, esto no es magia, esto no es arte de magia. Es que la fe hay que ponerla por obra. Yo oré, yo, Señor, tú estás viendo lo que yo tengo. Si no desayuno, me tomo un café, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú me puedes bendecir. Toca a alguien. Una plata que se me había quedado en tu bolsillo, hermano. Entonces, iglesia de Cristo, tu verdadera iglesia. Por eso que hablaba al principio del tema de cómo nos conocimos y cómo tú tienes que la fe ir delegándola en tus hijos. La fe tienes que delegarla en tus hijos. La iglesia, aquí venimos, sí, gloria a Dios, nos llenamos de fe. Este es como un cuartel donde nos recargamos. Pero es en tu casa que está la verdadera iglesia, con tu familia. Tus hijos van a aprender la fe viendo tu comportamiento. Tus hijos van a ver la fe viendo cómo tú te manejas. Es triste. Amén. Es triste muchas veces que cuando nosotros estamos en necesidad, angustia, en vez de buscarle una vez rodilla y orar, nosotros empezamos a agarrar el teléfono y llamar. ¿Quién me puede resolver? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? No vaya a ir Chapulín Colorado, hermano mío. Usted tiene, aleluya, que meterse con el Señor. Cada prueba que el Señor nos pone, cada prueba es para desarrollar nuestra fe. La fe hay que desarrollarla. La fe no viene solamente por el oír la palabra. La palabra lo dice, sí. Esa es parte de la fe. Tú tienes que aprender la palabra de Dios. Y esa fe se te va a ir incrementando. Pero a medida que, como cuando estás en el colegio, el Señor quiere saber cómo tú vas en la escuela. El profesor te pone un examen, ¿verdad? Y muchos fracasan y otros lo pasan con 3 raspando y otros sí lo pasan con buena nota. Bueno, así mismo nosotros, para desarrollar la fe, el Señor nos manda diversas pruebas. Lo bueno de esto, tentaciones, es que Él dice que Él no manda ninguna tentación que usted no pueda soportar. Así que al final, el Señor tiene para nosotros, del otro lado del Jordán, nuestra bendición. Pero hay que hacer nosotros, tenemos que hacer un acto de fe para poder llegar al otro lado del Jordán. Esta es la primera parte de un grupo o serie de prédicas, porque después cuando llegan al Jordán está la bendición, pero ahora viene otra parte, ahora hay que pelear esa bendición. ¿Entiende? A veces nosotros estamos en la bendición, pero tenemos que seguir peleando para que vengan todos esos frutos que el Señor nos ha permitido o nos ha prometido. Así que, hermano mío, nosotros venimos a esta casa siendo un siervo de Dios. Y cuando nosotros salimos de aquí, tenemos que seguir siendo siervos de Dios allá afuera. Lastimosamente, no estoy hablando solo de esta congregación, hermano. Las iglesias evangélicas, los hermanos evangélicos. Ay, hermano, si usted viera la clase de testimonio afuera, da tristeza. Porque tenemos todo lo que el Señor nos ha dejado, todo el legado. Y no somos verdaderos embajadores de Él. Dice que errar es humano. Hay un refrán mundano que dice errar es humano. Pero la palabra me dice que cuando tú vienes a Cristo, dice que Él hace nueva todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. Cuando tú
Cuando tú le permites al Espíritu Santo de Dios que entre en tu corazón, Él cambia todo. Desde el carácter más terrible hasta la persona más tremenda, el Señor hace lo que tiene que hacer si tú le permites al Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia andante. Nosotros somos los que vamos, en este caso, a ir a la tierra de Canaán. Nosotros vamos en camino a la nueva Jerusalén. Aleluya. Y vamos a gozarnos. Vendrán tiempos difíciles, oído. No nos engañemos, hermanos míos. Hay tiempos difíciles. No podemos ignorar los tiempos, dice el apóstol Pablo. No podéis ignorar el tiempo. Hay que saber que ahora mismo hay una conmoción a nivel mundial. Y si usted quiere escuchar más de este tema, venga el día domingo a escuchar la prédica, que la tenemos por esa línea. Hermano mío, hay que ser ejemplo en todo. Hay que ser ejemplo en todo. Solamente le quiero decir que hace unos días acaba de quebrar uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, el famoso banco Silicon Valley Bank, y otro más que el domingo se los menciona. Y usted va a entender, voy a tratar de explicarle qué es lo que está pasando a nivel mundial, hermano mío, y cómo eso puede afectar la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y entre esos Panamá. Así que, hermano mío, hoy más que nunca la humanidad está viviendo caos y nosotros somos embajadores. Tenemos que realmente mostrar al Señor al mundo. Amén. Nosotros vamos a tener enemigos adelante, pero vamos adelante confiados, huestes de la fe, porque nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amado hermano. Recuerden siempre que vive el Rey. Amén, gloria a Dios.